Un saludo muy especial a cada una de las personas que se conectan a este programa de valor espiritual cristiano, Palabras para una vida abundante. Voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al 14, el prólogo del libro de Juan, en la versión de Nuestro Pueblo, de Luis Alonso Cheque. Dice así: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hablaremos hoy acerca de la obediencia a la palabra de Dios como característica fundamental de los hijos de Dios. La obediencia es una virtud fundamental para la vida de los seres humanos, pues de ella depende el presente y el futuro nuestro como especie. La obediencia es una virtud que Dios resalta y valora de manera significativa en un ser humano, tan así que es por la obediencia que los seres humanos podemos alcanzar la dignidad gloriosa de hijos de Dios, y por eso Él nos exige obediencia absoluta a su palabra, porque no hay otro camino por el cual el hombre pueda desarrollar esta dignidad tan especial de ser hijos suyos. El Evangelio de Juan comienza con un prólogo que está en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 18. Es un texto preliminar que sirve de introducción a la obra del Evangelio. Su estilo literario está cargado de expresiones de sentido figurado. Claramente es un texto de un gran valor literario, no literal, que contiene un mensaje maravilloso, usando un lenguaje de valor teológico exquisito. En él, en el prólogo, el autor busca de manera intencional acercarse a la idea original de Génesis 1, resaltando por un lado el valor, la grandeza y el poder de la palabra de Dios, y por el otro la disposición especial de Jesús para la obediencia a la palabra de Dios. El prólogo de Juan también se conoce como un magnífico himno a la palabra de Dios. Por tanto, como himno, es un poema, y como tal hay que estudiarlo. Es un texto de valor literario que contiene imágenes y figuras cuyo sentido hay que entenderlo, asumiendo el reto de profundizar en él y atreviéndose a ir más allá de lo que literalmente el texto dice, tomando la decisión valiente de no quedarse en la superficie del texto, que es lo más común en el medio religioso. Es importantísimo ahondar en el texto para entender lo que de fondo este maravilloso cántico nos quiere revelar sobre Jesús, pues este poema cantado tiene como propósito base mostrar a Jesús como aquel hombre que decidió obedecer a la palabra de Dios de manera irrestricta, y que por eso, por su obediencia a la palabra, es que murió, resucitó y subió a los cielos para llenarlo todo. Ese es el mismo espíritu de otro cántico
de la Iglesia Apostólica Primitiva, que está en la carta de los Filipenses capítulo 2 del 1 al 11, donde el apóstol Pablo resalta la disposición absoluta de Jesús para obedecer la palabra de Dios y las poderosas consecuencias de esta valerosa decisión. Dice el apóstol Pablo que Jesús, en su interés de obedecer a Dios, en función de las razones de Dios, en el anhelo de responder al programa de Dios con él, es decir, en el interés de obedecer a la palabra de Dios, después de haberse despojado de todo y tomado la actitud de un siervo que se humilla y obedece hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo, miren la consecuencia. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre, entendiendo nombre como poder, gloria, prestigio. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es claro que este solemne prólogo de Juan no se escribió para hablarnos del misterio de la encarnación, por ejemplo, como de algo que sucedió pero que es difícil o imposible de entender, porque no es de fácil entendimiento. La idea de que el Dios Todopoderoso dejó su gloria y su trono y se bajó de allí para asumir como Dios la condición humana, no. Allí no se habla de eso. Por el contrario, el prólogo nos da un mensaje poderosamente claro y de fácil entendimiento para la mente humana. El prólogo nos habla de un suceso maravilloso que revolucionó los cielos y cambió la historia de los seres humanos a partir de la obediencia de un hombre, de Cristo Jesús, el Señor. Este poema no se escribió tampoco para decirnos que Jesús es Dios, ni que su naturaleza es divina, ni que Él es el Dios Hijo que ha coexistido con el Padre desde la eternidad, no, sino que contrario a lo que el pensamiento religioso tradicional cree, este prólogo se escribe para decirle a la Iglesia que Jesús, el Hijo de Dios, es un hombre, que no es de naturaleza divina, nunca lo ha sido, sino que su naturaleza es humana, al 100%, y que precisamente es esto lo que engrandece la vida y obra de Él. Ese es el gran logro de la obra de Cristo, logro que determina nuestra salvación, pero no es un logro que llega en virtud de cosas que Él tenía en su naturaleza o condiciones especiales en su naturaleza, sino que es un logro que llega en virtud de un trabajo, de una disposición en la que Jesús renuncia a sus propios intereses, Jesús renuncia a sus propios planes, Jesús renuncia a todo proyecto humano en los intereses comunes de este mundo y somete todas las estructuras suyas, toda su condición de persona, todos sus saberes en lo intelectual, en lo físico, todo eso lo somete a que Dios lo use con interés de ser perfeccionado en el propósito eterno que Dios tenía con él. Mis hermanos y amigos, es que un hombre, que un ser humano, como usted y como yo, haya entendido desde muy temprano que lo más grande, que lo más extraordinario que un ser humano puede hacer en la vida es tomar la decisión libre y consciente de obedecer de manera irrestricta la palabra de Dios para que en él los propósitos eternos de Dios se cumplan. Eso es una revelación grandiosa que ha cambiado la vida mía y la de muchos. De modo que el propósito del prólogo de Juan es mucho más sencillo de lo que nos han enseñado. Es un texto que contiene un mensaje de gran valor espiritual y sobre todo de un sentido práctico asombroso. Y es que llegar a ser hijo de Dios, como nos lo muestra el texto, es el resultado de asumir y obedecer la palabra de Dios tal y como Jesús lo hizo. Entonces, podemos entender que ser hijo de Dios es una condición que solo comienza a tener cumplimiento en nosotros cuando la palabra, o mejor, la obediencia a la palabra, es la gran virtud que nos caracteriza. Ahora bien, el versículo 14 es la parte central del prólogo. Es como el punto culminante
que es el clímax de este prólogo. Dice el versículo 14, el verbo o la palabra, como leíamos en la versión de nuestro pueblo, fue hecho carne. El verbo, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto fue un suceso de impacto universal. Fue un suceso donde la obediencia como virtud humana hizo posible que la gloria de Dios brillara en un hombre, en Cristo Jesús, de una manera nunca antes vista. Dice el prólogo de Juan, el verbo o la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Este es un momento histórico especial. Por fin apareció un hombre que, por su obediencia a la palabra, hizo que por primera vez del cielo se escuchara una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y también en otro momento y en otro lugar se escuchó también una voz del cielo que decía, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Por primera vez, el cielo da testimonio de que un ser humano es reconocido como Hijo de Dios. Este es un momento sublime, porque lo que la voz del cielo está diciendo es que por fin apareció un hombre que por su fe en Dios, confirmada por su obediencia a la palabra, fue moldeado y perfeccionado para que en él se cumpliera el propósito divino de exaltar a simples criaturas humanas, comunes y corrientes, a la condición gloriosa de hijos de Dios. Jesús es entonces el modelo perfecto de un creyente, de un ser humano que le creyó a Dios de manera absoluta y por eso se dispuso a obedecer a la palabra. Dice el texto del prólogo de Juan, el verbo o la palabra fue hecha carne. El hecho de que la palabra hubiera encontrado a un ser humano generosamente dispuesto a obedecer fue lo que hizo posible que Dios lo resucitara, que Dios, su Padre, lo levantara de entre los muertos para darle el reconocimiento público de hijo suyo. Es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1 del versículo 1 al 3. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios. Noten, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y no solo lo resucitó, sino que lo exaltó hasta lo sumo, subiéndolo al cielo y sentándolo a su derecha. Esto removió los cielos y cambió los órdenes jerárquicos de toda la creación. Así lo dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, del 19 al 23. Hablando diciéndole a la iglesia que el deseo es que conozca la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, dice Pablo, según la operación del poder de su fuerza. Y hablando de esa fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué extraordinario, qué grandioso. Dice el prólogo de Juan, y lo estoy repitiendo, el texto clave del versículo 14, el verbo o la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este momento histórico es muy especial, porque por fin aparece un ser humano dispuesto para que la palabra se materializara en él y se cumpliera así el propósito de Dios con él. Jesús es el hombre que nos demostró con creces que todo aquel que se dispone seriamente a creerle a Dios y a permitir que su palabra lo perfeccione en obediencia, terminará logrando que los eternos propósitos de Dios se cumplan en él. El eterno y gran propósito de Dios con los seres humanos es que lleguemos a ser sus hijos. El recurso que hace posible
Este gran propósito es la palabra de Dios. Y la virtud que permite que el propósito de Dios se cumpla en nosotros es nuestra obediencia. Para finalizar, podemos decir entonces que el Hijo de Dios, como programa de Dios, es hijo de la palabra. De manera que los hijos de Dios son hijos de la palabra de Dios. Eso es lo que dice Juan allí, ¿no? En el prólogo de Juan, en el capítulo 1, del versículo 10 al 14, y lo leo en Reina Valera. En él, hablando del verbo o de la palabra, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, oigan esto de ser, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y miren ustedes el punto cumbre del prólogo. Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es decir, que cuando el ser humano toma la decisión de obedecer a la palabra de Dios de manera irrestricta, en él, en ella, comienza a engendrarse o a gestarse la condición gloriosa del Hijo de Dios. Esta es la dignidad más grande y gloriosa que un hombre puede llegar a alcanzar, pues es la dignidad que Dios ha presupuestado desde los días de la eternidad para los seres humanos. Pero para ello se necesita el compromiso nuestro de obedecer a la palabra. En conclusión, decimos que no existe una dignidad más grande, mi querido amigo. No existe un reconocimiento más sublime en toda la creación que el ser reconocido como hijo de Dios. Esto lo descubrió y lo creyó Jesús, y por eso se la jugó toda. Esto es muchísimo más que cualquier logro suyo en esta vida, que cualquier título alcanzado, que cualquier meta lograda, que cualquier adquisición terrenal, que cualquier fama, prestigio o buen nombre. Le pregunto, ¿qué tan importante es para usted esta dignidad? ¿Qué tan comprometido está usted con este propósito eterno de Dios? Lo invito a que no se lo pierda. Tome la decisión de obedecer a la palabra de Dios, y así podrá experimentar el milagro de empezar desde ahora a vivir la vida que Dios ha reservado solo para aquellos que por su obediencia a la palabra reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. No se pierda usted este gran regalo. Oremos. Padre, gracias por este propósito eterno que tú has tenido con todos los seres humanos, de llevarnos a ser tus hijos. Gracias por ese propósito, porque ese propósito me incluye a mí también. Hoy, en Cristo Jesús, tú nos revelas el secreto para llegar a ser tus hijos, y es disponiendo todo nuestro ser en obediencia a tu palabra, deponiendo nuestros criterios, nuestras razones para dar prioridad a las razones tuyas, a los argumentos tuyos, los cuales nos guiarán y potencializarán todo lo que somos para llegar a ser como Cristo Jesús, verdaderos hijos tuyos. Padre eterno, hoy me comprometo a asumir una postura humilde que me permita obedecer a tu palabra de manera irrestricta, y que cuando haya conflicto entre mis intereses y la palabra tuya, sea ella la que prime para mí, sea ella la que determine mi conducta y mis decisiones. Muchas gracias, Padre, por tanta gracia inmerecida, y muchas gracias por Cristo Jesús, quien ha sido pionero y garante del cumplimiento de tu propósito eterno de llegar a ser hijos tuyos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.